Hola, somos la Iglesia Cristiana Redil Norte, una comunidad de brazos abiertos, donde podrás crecer y conocer a Dios. Una iglesia de palabra y espíritu. Nuestro principal propósito es exaltar a Jesús, aprendiendo de su palabra para tener un carácter como el suyo. Ve y llama a tu familia para que juntos adoremos a Jesús. Sean todos bienvenidos. Buenos días. Que el Señor les continúe bendiciendo. Tenemos una mañana hermosa, preciosa, y las mañanas son hermosas y preciosas independientemente si llueve, si hace sol, es porque tenemos la presencia del Señor entre nosotros. Así que dígale a la persona que está al lado suyo, dígale bienvenido, bienvenida, dígale te felicito por venir hoy a la iglesia del Señor. Dígale te felicito. Si no le felicitaron, yo le felicité. Bien, para los amigos que nos visitan por primera vez, estamos en una serie en nuestra iglesia. Acostumbramos predicar por series, tomamos un tema y lo desarrollamos varias semanas o varios meses. Nosotros todos los años, por los meses de octubre y noviembre, como en cierta manera como un homenaje a la Reforma Protestante, ese 31 de octubre de 1517, entonces nosotros tenemos un tema siempre de doctrina, algún tema de doctrina. El resto de año pues los temas son diferentes, pero octubre, noviembre, y lo hemos titulado Iglesia Reformada, siempre reformándose. Entonces adoptamos este año, estamos compartiendo un resumencito, un compendio de las principales doctrinas cristianas. Es decir, ¿cómo sabe uno que una iglesia evangélica o cualquier otra iglesia es de sana doctrina? ¿Cómo sabe uno eso? Entonces, a lo largo de los siglos se fueron presentando, después de que mueren los apóstoles del Señor, empiezan a surgir herejías, empiezan a surgir enseñanzas extrañas, que la Trinidad no existía, que Cristo no era Dios, que Él no volvía visiblemente, que Él ya había venido, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde hubo la necesidad de un grupo de teólogos, se reunieron, hicieron un compendio, un resumencito pequeñito que toda la cristiandad lo conoce, el credo apostólico. El credo apostólico no le pertenece a la Iglesia Católica Romana, no le pertenece a la Iglesia Ortodoxa Griega, no le pertenece a la Iglesia Luterana, no le pertenece a ninguna iglesia, es de toda la iglesia. ¿Por qué? Porque fue un credo compuesto siglo II, siglo III, ampliado por allá siglo III, siglo IV, con el credo de Calcedonia, que se amplió un poquito más, o el credo de Niceno, como algunos lo llaman. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Artículo por artículo del credo, estamos predicando por artículo una predicación. El credo apostólico tiene 12 artículos, entonces vamos a tener 12 predicaciones si el Señor nos ayuda y nos da la vida. Entonces ya hoy voy a compartir el séptimo artículo del credo. Entonces hemos venido poco a poco avanzando. Yo he tratado en algunos temas de no profundizar demasiado porque no puedo, sino que por cada artículo hay una predicación. Bien, con el caso de hoy hay algo particular, y es que hoy estaremos hablando de la segunda venida del Señor, porque hoy estaremos viendo el séptimo artículo, que ahí lo ven en pantalla, dice: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces, decirles que yo hace 2 años tomé una serie de la segunda venida del Señor larga, y ahí sí hablamos en detalle el qué, el cómo, el cuándo, el por qué, el para qué, y profundizamos muchas predicaciones sobre la segunda venida del Señor. Hoy no voy a hacer eso porque yo ya lo hice hace muy poco, muy reciente. Entonces, si usted nos visita y no tuvo la oportunidad de ver esa serie, se va a la pestaña de nuestra página web Redil Norte, donde dice predicaciones, o más bien váyase al canal, para que vaya a la fija, al canal de YouTube de nuestra iglesia Redil Norte, y ahí va a buscar en series, en videos, va a buscar la serie que se llama Segunda Venida, la segunda venida, y ahí está toda la serie grabada, ahí está predicada, que lo hicimos hace 2 años en esta iglesia. También para decirle a nuestros amigos que nos visitan, ya sea de la iglesia católica o de la iglesia evangélica,
decirles que para nosotros la autoridad de nuestra iglesia es la palabra de Dios, no es el credo. Los credos nos ayudan a entender, pero nuestra autoridad es la palabra del Señor. Por eso en algún momento, específicamente hace por ahí unas 2 semanas, estuvimos también hablando un poquito de alguna mala traducción que ha tenido de pronto algunos componentes del credo, y aquí hemos hecho algunos ajustes, porque nuestra autoridad es la palabra del Señor. Bien, habiendo dicho eso, yo he titulado la predicación para hoy, la he titulado Jesús, juez y esperanza del mundo. Repito, Jesús, juez y esperanza del mundo. ¿Por qué le puse ese título? Porque en este artículo hay 2 doctrinas. En este artículo me habla desde allí ha de venir, es decir, está hablando de la segunda venida del Señor. Las 2 semanas anteriores, es bien interesante el credo en ese resumencito también que lo hace, porque primero habla de que Cristo muere por nosotros como nuestro sustituto, después habla de que fue sepultado, y después habla de que descendió, y hablando al lugar de los muertos, estuvimos explicando eso. Después hablamos de que Él resucitó, ¿cierto? Entonces bajó, descendió, después resucitó, y después el credo dice que ascendió. Y tuvimos toda una predicación de una doctrina tan descuidada en las iglesias, que no se habla mucho de la ascensión de Jesús. Y la ascensión es una doctrina, es un pilar fundamental, cuando dice la palabra del Señor que fue llevado al cielo entre nubes y se sentó a la diestra del Padre. Hicimos toda una predicación de eso. Y el credo apostólico continúa diciendo, desde allí ha de venir, desde allí ha de venir. Es decir, la segunda venida del Señor. Pero el credo también dice algo más. ¿A qué viene? A juzgar a los vivos y a los muertos. Entonces estamos hablando del título Jesús, juez, porque viene como juez, y esperanza del mundo. Él es nuestra esperanza en esa segunda venida del Señor. De eso vamos a hablar en la mañana de hoy. Tengo un texto bíblico que nos va a guiar en esta predicación, y lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Por favor, abra su Biblia ahí, acostúmbrese a traer Biblia, acostúmbrese a seguir la lectura también, no pierda la costumbre. Si bien es cierto que mostramos los textos en pantalla, pero no pierda la costumbre de traer Biblia a la iglesia. Dice la palabra, te encargo, le dice Pablo a Timoteo, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Con toda seguridad que cuando estos teólogos que compusieron el credo, créame que tuvieron en cuenta este versículo y muchos versículos más que tenemos en el Nuevo Testamento que nos habla de la segunda venida del Señor. Acompáñeme, vamos a orar nuevamente. Padre del cielo, pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta mañana, que nos dé sabiduría de lo alto para entender esta preciosa doctrina, volverla a recordar de que tú vuelves por segunda vez a la tierra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a decir algo a modo de introducción antes de que nos metamos de lleno. Cuando Pablo escribe esta cartica de Timoteo, cuando le escribe a Timoteo en esa segunda carta, él no está escribiendo desde un templo, él está escribiendo desde una celda, desde una cárcel. Y eso es bien importante, él está encadenado, ya la muerte está a las puertas porque él está sentenciado a muerte. Pero él le escribe a Timoteo no con miedo, no le escribe con terror, con pánico, sino desde una esperanza que la prisión no puede apagar. Es decir, aunque esté encadenado, aunque esté encarcelado, aunque sepa que va a morir pronto, él está gozoso, él está feliz. ¿Por qué? Porque su Salvador vuelve por segunda vez. Esa promesa él no la olvidó y ahora le está recordando a Timoteo y nos recuerda a nosotros en esta mañana que toda vida, que todo ministerio, que cualquier palabra que nosotros hagamos, digamos, cualquier cosa que hagamos en esta tierra será un día evaluado y un día estaremos delante del Señor y Él nos va a juzgar por lo bueno y por lo malo, por lo bueno y por lo malo, es decir, por las dos cosas. Entonces, ahí es donde quiero que entendamos que Cristo Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos.
Y eso es importante que lo recordemos. Viene como juez. Para Pablo es una verdad que no es una amenaza para él, no está aquí en cierta manera como terror, como llaman algunos, terrorismo evangélico. No es terror. Es más bien que para Pablo es como una especie de brújula, como algo que a él lo oriente, que lo sostiene, que lo enfoca, que lo llena de valor. El saber que Cristo vuelve a cumplir todas las promesas que nos hizo, todas las promesas que le hizo a Israel, todas las promesas que le hizo a la iglesia, se van a cumplir cuando Jesucristo vuelva por segunda vez. ¿Están conmigo acá? No se me distraigan, por favor, no se me distraigan. Nosotros vivimos en una cultura que no le gusta mucho la palabra juicio. Eso asusta, ¿cierto? Entonces es una cultura donde cuando se habla de juicio, eso es muy asustador. Un mundo que dice a veces haga lo que quiera, que a nadie le importa, realmente nadie te va a pedir cuentas. Y por eso es que tenemos en el día de hoy personas haciendo y deshaciendo, y por eso hay tanta corrupción y hay tantas cosas, porque la gente a veces cree que nunca van a ser juzgados. Y a veces ustedes saben que de la noche a la mañana todo se derrumba. Y ayer hablaba aquí de que qué tristeza en Colombia cuando uno piensa que los jueces son justos, el cartel de la toga, hablar de toda esa corrupción que hay allá en esos magistrados, no todos, pero hay mucha corrupción en esos lugares. Entonces la fe cristiana tiene una verdad que a nosotros nos despierta, y es que el Señor, nuestro Señor Jesucristo va a regresar, y que ese regreso va a traer justicia, va a traer restauración, va a traer vindicación, va a traer gloria. Y eso es algo que para nosotros es muy importante, porque la iglesia primitiva no temía decirle al mundo que Cristo volvería por segunda vez. La iglesia primitiva constantemente estaba hablando de la muerte, de la resurrección y de la segunda venida del Señor, y lo hacían con gozo, lo hacían con alegría. En cada una de sus reuniones, en cada uno de sus cultos, de sus celebraciones, siempre estaban diciendo: desde allí viene, Él volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y nosotros en el día de hoy como iglesia evangélica casi no hablamos de eso, casi no le estamos recordando a la iglesia que Él vuelve por segunda vez, y nosotros no recordamos que Él viene a juzgar a vivos y a muertos. A veces usted se acuerda de esa doctrina porque el pastor está predicando sobre la segunda venida del Señor, pero uno vive todos los días lejos de pensar que el Señor vuelve por segunda vez. A veces estamos más interesados en qué le va a pasar a Atlas que en la segunda venida del Señor. Y ahí está la gente ahí mirando el movimiento, y que por allí, que por allá, pero no están pensando en las señales de la segunda venida del Señor. Para los cristianos primitivos, para la iglesia primitiva significaba esperanza. Para nosotros hoy también significa eso, esperanza. Entonces vamos a compartir algunos puntos en esta mañana, algunas verdades con respecto a este artículo del credo. Y lo primero que quiero compartir en la mañana de hoy es lo que confesamos con este artículo del credo. Yo que confieso con este artículo del credo. Entonces, cuando la iglesia declara: desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, confiesa tres verdades. Hay tres verdades que se confiesan acá. Entonces, por favor, síganme, vamos a mostrarlo en pantalla. Número uno, la primera verdad es que Cristo volverá corporalmente. Corporalmente es físicamente. Entonces, no volverá como un símbolo histórico, como enseñan algunos en el día de hoy. No es una metáfora espiritual, como algunos teólogos están enseñando, sino que el mismo Jesús que ascendió al cielo es el mismo que va a descender, y así como lo vimos subir, así mismo lo vamos a ver bajar. Eso lo dice Hechos capítulo 1 versículo 11, que lo recordábamos la semana pasada, antepasada también. Dice: este mismo Jesús vendrá de la misma manera que lo han visto ir al cielo. Fueron las palabras del ángel a los discípulos. Este mismo Jesús que ustedes lo están viendo irse entre nubes al cielo, así mismo lo van a ver descender. Entonces, la segunda verdad que confesamos con este artículo es que Jesucristo juzgará con justicia perfecta. Juzgará con justicia perfecta. El juicio del Señor no es arbitrario, no es con tintes políticos, no. Su juicio es justo. Cada vida será medida con verdad, cada personita será medida con justicia, con misericordia. En Él no hay
injusticia. Importante que entendamos que eso lo va a hacer nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Hechos 17:31 también nos dice el libro de los Hechos, hablando de esta doctrina, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Cómo lo va a juzgar? Con justicia. Y eso es nuestro Señor Jesucristo, por eso decimos que Él es el único justo. Porque en los seres humanos la Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. El único justo es el Señor. Por eso esa doctrina hermosa de la sustitución, que el justo murió por los injustos. Entonces, ahí tenemos esta verdad. La tercera verdad que confesamos con este artículo es que nadie quedará fuera de su mirada. Nadie quedará fuera de su mirada. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que los vivos y los muertos comparecerán ante el Señor. Vivos y muertos. Nadie se quedará exento. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, en esa visión que tiene Juan, varias visiones que Dios le dio de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis 20:12 dice, y vi a los muertos de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Iglesia, los libros van a ser abiertos, y en esos libros está todo lo que nosotros hacemos y no hacemos, lo bueno y lo malo. Los libros serán abiertos. A veces vivimos vidas como que si nunca vamos a comparecer delante del Señor. El credo afirma una esperanza real. La historia tiene un final y ese final tiene un rey. Como nos recordaba ahorita Juan Esteban en la dirección de la alabanza, de la adoración, esa segunda vez es definitiva. No va a haber una tercera vez, es definitiva. Viene a establecer su reino sobre la tierra. ¿Vamos bien? Número 2, en cuanto a mi bosquejo que estoy compartiendo para los que toman apuntes. Entonces el primer punto era ¿qué confesamos con este artículo? 3 verdades, al menos que compartí. Número 2, lo que significa esta declaración del credo para nuestra fe. Ahí voy a ser muy breve, porque ya hemos hablado mucho de esto, repito, en otras series, en otras predicaciones. El juicio venidero de Cristo, repito, no es un evento para temer, no es un evento para que nos dé miedo. Ahora bien, si nosotros estamos en una vida totalmente desordenada, pues por favor, y alejados del Señor, ahí sí que nos debe de dar miedo la venida del Señor. Pero si estamos bien con el Señor, como veo que todos ustedes están bien, yo no veo sino aquí cristianos consagrados y consagradas. Mire la persona que está al lado y mira que, dígale si no es una persona consagrada al Señor. Mírelo, no me mire a mí, mírele. Yo creo que a algunos en esta mañana casi que les toca traer un velo porque hay tanta unción y santidad que como Moisés cuando bajó de la montaña que nadie lo podía mirar, ¿no? De la gloria de Dios que había sobre Moisés. Impresionante. Entonces, para nosotros no tiene que ser algo de miedo, no, más bien de gozo, de alegría. Nos recuerda que la vida tiene dirección, que la vida tiene un final, que las promesas se van a cumplir. Nos afirma que la justicia no es un sueño, no es una utopía. No, señor, va a venir un rey justo. Hay reyes, presidentes en el mundo. Piense que va a venir un rey a gobernar todo el planeta Tierra. Eso no ha ocurrido, pero va a ocurrir, créalo. Ahora el mundo está fragmentado, muchos países, muchos gobiernos, pero va a haber un solo gobierno en la tierra. Y ese es el gobierno del Mesías. Y de eso hablé el año pasado largo y tendido acerca del milenio. También encontrará esa serie en nuestro canal de YouTube. Por eso no estoy profundizando. También el saber esto, mis amados, ¿qué significa este artículo del credo? Es que nos llama a vivir con fidelidad, a ser fieles. Porque si yo sé que el Señor vuelve y que viene en cualquier momento, yo me voy a comportar de manera fiel al Señor. Me voy a santificar para mi Señor, me voy a apartar para mi Señor. Voy a ser fiel a sus enseñanzas, voy a ser fiel a su llamado, al servicio que Él quiere que yo dé para su iglesia.
El saber que Cristo vuelve por segunda vez nos anima a perseverar en medio del sufrimiento. Algunos de ustedes están pasando por momentos muy dolorosos. Algunos de ustedes están sufriendo, algunos físicamente, otros emocionalmente. Están sufriendo. Pero hay una esperanza para nosotros, que Cristo vuelve. Y ahí se va a acabar todo sufrimiento. Por eso esto nos anima a perseverar y seguir adelante. Entonces, amados, Cristo va a regresar. Tiene varios propósitos. No me voy a alargar mucho, pero al menos le voy a mencionar 3. No está en pantalla. Simplemente tome apuntes para los que acostumbran a hacerlo. Cristo regresará para vindicar a su iglesia, vindicarla. Cuando hablamos de vindicar a la iglesia, es que todo sacrificio, toda fidelidad serán recompensadas por el Señor. A veces nosotros nos esforzamos por hacer cosas y a veces usted se queda un poquito ahí, a veces triste, desanimado, desilusionado, porque nadie le dio una palabra de felicitación, nadie le dijo, ay, tan bonito lo que hiciste, qué bonito servicio, y de pronto a veces nos quedamos esperando un reconocimiento de alguien. Pero amados, hay alguien que está observando todo lo que nosotros hacemos. Toda cosita que usted haga en la iglesia, para el Señor, ahí está anotadito en esos libros. Los libros serán abiertos. Ahí está todo lo bueno que nosotros hacemos. Entonces, cuando Cristo venga, va a vindicar su iglesia. Nada hecho para el Señor, para la iglesia del Señor, va a ser olvidado por Él. No, en sus registros ahí no hay que se borraron los libros. No, ahí no hay eso. Eso permanece. Estamos hablando de Dios mismo llevando registro de lo que nosotros hacemos. Número 2, Cristo regresará. ¿Para qué? Para juzgar al mundo con verdad. Para juzgar al mundo con verdad. Todo lo torcido va a ser enderezado, todo lo oculto va a ser revelado. Y eso, amados, a veces para el que está alejado del Señor, eso asusta. Sí, asusta. Pero para los que estamos con el Señor, no nos debe de asustar. La tercera verdad que yo veo acá, mis amados, en lo que significa este artículo, ¿por qué Cristo va a regresar? Va a regresar para establecer su reino eterno. Su reino eterno. La tierra será llena de su gloria, ya lo expliqué. La creación será restaurada. Los justos vamos a reinar con el Señor. Porque así dice la palabra, que los hijos y las hijas de Dios, los discípulos de Cristo, las discípulas de Cristo, vamos a reinar con Él en el milenio, vamos a estar aquí reinando con Él. Por eso la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Repito, escúchese la serie sobre el milenio que compartí el año pasado, porque ahí hablamos largo y tendido sobre ese reino maravilloso que Cristo establecerá aquí en la tierra. Entonces, esta verdad, iglesia, repito, no nos debe de paralizar, más bien nos debe de despertar, no nos debe de asustar, sino más bien que nosotros nos preparemos para estar listos para cuando el Señor venga por segunda vez a la tierra. ¿Ok? Entonces ya compartí con ustedes lo que confesamos con este artículo, ya acabo de compartir lo que significa este artículo del credo. Ahora quiero en tercer lugar hablarles lo que contrastamos con esta declaración del credo. ¿Qué se contrasta con esta enseñanza? ¿Qué era lo que estaba en cierta manera atacando ese artículo de falsas enseñanzas en la época en que se escribió? Bueno, vamos a mirar varias cosas, pero al menos me voy a centrar en 2. La confesión, cuando dice desde allí ha de venir, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. A nosotros como iglesia nos protege ¿de qué? De 2 extremos. Hay 2 extremos con respecto a la segunda venida de Cristo en las iglesias hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A lo largo de toda la cristiandad, 2 extremos con respecto a la segunda venida del Señor. El primer extremo, la primera enseñanza que se va a un polo, es la declaración que dice el preterismo. Entonces el artículo del credo contrasta contra el preterismo, que es el error de reducir la venida de Cristo a un evento pasado. Preterismo pasado, esa es doctrina que dice que Cristo ya vino. No lo esperamos, no es futuro. Ya vino. Y cuando uno les pregunta, ¿cuándo vino?
Ellos más o menos, hay varias enseñanzas, pero casi que todos coinciden que fue cuando vino el Espíritu Santo, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Otros dicen que eso se cumplió realmente cuando se cumplen todas las profecías en el año 70 después de Cristo, cuando hay la destrucción de Jerusalén, que todas las profecías de la venida de Cristo se cumplen ahí, en la destrucción de Jerusalén y un poquito antes. Entonces, según esa visión, el regreso de Cristo no va a ser futuro, repito, sino que es algo simbólico, es un juicio histórico sobre Israel, pero que no es futuro, ¿ok? Entonces, la Biblia, de manera categórica nos dice todo lo contrario. El mismo credo dice, desde allí, desde la diestra del Padre, desde allí ha de venir, viene a juzgar a vivos y a muertos. Eso es futuro, eso no es pasado. Entonces no se vaya a dejar contaminar, porque nosotros somos una iglesia reformada, pero en algunos círculos reformados está cogiendo mucha fuerza el preterismo, que Cristo ya vino. No se deje engañar, que la Biblia no dice eso. Hechos 1:11, recordemos otra vez el texto, hay muchos más, pero déjeme solamente mostrarle acá. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Entonces está claro que el retorno de Cristo no es una metáfora de restauración nacional, no, es una venida real, corporal, visible. Le vamos a ver, lo vamos a observar. Entonces el preterismo vacía de contenido nuestra esperanza futura. Por eso no podemos aceptar esa doctrina. Una persona que crea en el preterismo no puede ser miembro de esta iglesia. Puede asistir y acompañarnos. Las puertas estarán abiertas cuando quiera venir a escuchar palabra de Dios, pero usted no puede ser miembro de esta iglesia si cree en el preterismo, porque eso está dejando por fuera toda la esperanza que tenemos en la palabra del Señor. Entonces la fe cristiana, en cambio, mira hacia adelante, mira con expectación. Yo quiero que vea un texto más, porque yo sé que no estoy profundizando mucho, pero sí me gustaría ahondar un poquito, y déjeme mostrarle un texto más. Tito, una carta que le escribe Pablo a otro discípulo, a Tito, Tito 2:13. Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Para Pablo, Cristo no había venido, lo estaba esperando, aguardando, él todavía está esperando. Y si seguimos con más textos bíblicos, ahora si hay la oportunidad los miramos. Siempre la Biblia habla, y cuando Pablo habla de la segunda venida, él no la da como algo que ya ocurrió, sino como algo que viene. Lo está esperando. Cristo volverá, no solamente para vindicar su nombre, sino para restaurar toda la creación. En segundo lugar, el credo a mí me ayuda contra otro extremo que hay, y es que el credo en ese artículo contrasta con el dispensacionalismo. Entonces no solamente contra el preterismo pasado, sino con el dispensacionalismo. Ese dispensacionalismo es el error de dividir el plan de Dios y fragmentar la venida de Cristo. Si usted quiere saber si alguien es dispensacional o no, pregúntele cómo es la venida de Jesús. Es una forma de medirlo. ¿Y usted cómo cree que Jesús va a volver? Entonces, la mayoría de las iglesias en Latinoamérica, las iglesias evangélicas latinoamericanas, la mayoría, yo me atrevería a decir, nadie se ha puesto a hacer eso que yo sepa, pero yo me atrevería a decir, por todos los pastores con los que he hablado a lo largo de 30 años largos que llevo pastoreando, yo me atrevería a decir que el 90% de las iglesias latinoamericanas son dispensacionalistas. Y nosotros no somos dispensacionalistas. Ahora, ¿cómo sabe uno que alguien es dispensacionalista? Cuando le dicen a uno que Cristo, cuando venga por segunda vez, viene, deja la diestra del Padre y viene a esta tierra, al planeta Tierra, pero se queda en las nubes. Pero viene al planeta Tierra, pero se queda en las nubes, nadie lo ve. Entonces viene y arrebata la iglesia, ¿cierto? Y se lleva a la iglesia 7 años para el cielo, o 3 años y medio, hay muchas variantes. Que cuando termine la gran tribulación aquí en la tierra, cuando se manifieste el anticristo,
Entonces cuando termina la gran tribulación, entonces Cristo vuelve con su iglesia a la tierra. Entonces esa es una segunda venida fragmentada en dos eventos. Una cuando viene en las nubes, nadie lo ve, y la otra cuando llega a la tierra, que todo ojo le verá. Si usted es consecuente, ya no estaríamos hablando de una segunda venida de Cristo, estaríamos hablando de la tercera venida del Señor. Y la Biblia no habla de ninguna tercera venida del Señor. No hay tiempo ahora para explicar por qué los dispensacionalistas enseñan esto de esta manera, pero si usted va, repito, a la serie sobre la segunda venida del Señor, ahí explico con lujo de detalles cuándo surgió el dispensacionalismo en el mundo, quiénes son los maestros que popularizaron esta doctrina y por qué es una doctrina que no es bíblica, es una mala interpretación de la palabra. Nosotros, la iglesia reformada, y sobre todo nosotros los que somos premilenialistas históricos, porque no todos los reformados creen que va a haber un milenio literal. La mayoría de reformados que tenemos en el día de hoy son amileniales, es decir, creen que el milenio es espiritual, que eso no es terrenal, que no es literal, que no es que Cristo venga a reinar literal sobre la tierra 1000 años, pero los que somos como yo, premileniales, sí creemos que va a haber un milenio literal, y de eso prediqué el año pasado, largo y tendido, repito, no voy a profundizar en eso. Pero solamente decirle que los que somos reformados, los que somos premilenialistas históricos, no podemos aceptar el dispensacionalismo. Y no lo podemos aceptar porque está fragmentando la palabra, la está distorsionando y está sacando textos fuera del contexto. Ahora, voy a decir algo entre paréntesis para que se me tranquilicen algunos hermanos, amigos que nos visitan. Nosotros en esta iglesia clasificamos las doctrinas entre esenciales y no esenciales. Es decir, para usted ser miembro de esta iglesia tiene que creer en las doctrinas esenciales. ¿Cuáles son las esenciales? Las básicas: la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios verdadero, que Cristo es Dios, que Cristo volverá por segunda vez a la tierra, pero ya en el cómo va a venir, en eso damos libertad. Yo soy, escúcheme bien, premilenialista histórico, no somos dispensacionalistas, pero si usted quiere creer y quiere seguir creyendo que Cristo viene en las nubes y se va a llevar a la iglesia y que usted no va a pasar por la gran tribulación, que usted va a estar ajeno a todo eso cuando venga el anticristo, listo, crea eso, no hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Si usted cree eso o no lo cree, eso no nos va a salvar. Pero yo sí quiero ser claro qué es lo que enseñamos en nuestra iglesia. Entonces usted puede venir las veces que quiera, puede ser miembro de nuestra iglesia. Aquí no hay problemas con los dispensacionalistas. ¿Estamos bien con eso? Entonces dígamele a la persona que está al lado, dígale tranquilícese, diga relájese, que lo veo tenso, la veo tensa. Ahora, si usted me quiere invitar a que yo le explique por qué me volví porque yo era dispensacionalista y por qué abracé ahora más bien esta doctrina hermosa del premilenialismo histórico, invíteme a un cafecito con buñuelo. Invíteme a una panadería, un tinto largo y yo le explico, créame, con lujo de detalles. Déjeme mostrarle Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Cuando Juan sigue teniendo esas visiones y en el preámbulo, escúcheme, una carta, un libro que Jesús le envía a 7 iglesias del Asia Menor. 7 iglesias que son representación de la iglesia del Señor. Y les dice en la visión a Juan, Él viene con las nubes. Interesante, el lenguaje, siempre hay nubes en la ascensión del Señor. Dice que fue levantado y fue llevado entre ¿qué? Entre nubes. Y cuando se habla de la segunda venida, también se habla que viene ¿qué? Entre nubes, hay nubes. Interesante esos lenguajes, esos detallitos. Dice, descenderá del cielo porque el Señor mismo, venga, que estoy aquí equivocado, otra vez el texto, Apocalipsis 1:7, me adelanté con otro texto que tengo acá. Dice, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, escuche, todo ojo lo verá. Y entonces la enseñanza, ¿dónde queda? Que vienen las nubes y que no lo vamos a ver. ¿Dónde queda eso? Usted tiene que mirar toda la palabra.
Usted no puede sacar un texto fuera de contexto. Dice, todo ojo lo verá, aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Ahora bien, en Tesalonicenses capítulo 4, en la primera carta de Tesalonicenses, en el versículo 16, mire lo que dice. Porque el Señor mismo descenderá del cielo, no en la tercera, en su segunda venida. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán. Primero, ¿cómo así que viene con toda esa pompa, con toda esa gloria para devolverse otra vez? No, no. Él viene como el Rey maravilloso cuando le vamos a decir, Hosana el que viene en las alturas, Hosana, Hosana, es para recibirlo. Y cuando arrebata a su iglesia es para recibirlo, no para volvernos con él. Iglesia, repito, si tiene dudas sobre eso, estudie, profundice, pregúntenos a los pastores. Cualquier pastor acá está en capacidad de explicarle estas doctrinas. Bien, amados, para mí este texto de Tesalonicenses describe una única manifestación poderosa del Señor, no un retorno dividido. La segunda venida de Cristo para mí, para todos, para la iglesia, es un evento glorioso, no un proceso fragmentado. No, que primero por aquí, primero por allá, no, es un solo evento. Por eso el premilenialismo histórico, a diferencia del dispensacionalismo, mantiene unidad del plan de redención y reconoce que el reino de Cristo va a tener una manifestación terrenal aquí en la tierra, y después de eso viene el estado eterno. Entonces Cristo va a reunir a su pueblo, juzgará al mundo y va a establecer su reino. Espero que eso quede claro para ustedes. El milenio no es como una evasión, un espectáculo ahí profético como dicen algunos. No, señor, es la manifestación histórica que Jesucristo viene a reinar sobre la tierra. Pregúntele a la persona que está al lado suyo y dígale, ¿cómo vamos hasta acá? Dígale, ¿cómo vamos? Mientras eso yo me refresco. Bueno, si usted me ha acompañado por un buen tiempo en la iglesia, sabe que yo para el final hago algo. Y es, ¿y yo qué me gano con todas estas doctrinas? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Qué si soy dispensacionalista? ¿Qué si no soy dispensacionalista? ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, ¿cómo vamos a meter esta doctrina a nuestra vida diaria? Porque la Biblia hay que aterrizarla. Y esto es lo que llamamos aplicaciones. ¿Y yo cómo articulo esto con el día de hoy? Entonces tengo varias aplicaciones para ustedes en esta mañana que espero que estén muy atentos, muy atentas a estas aplicaciones. La primera aplicación que tengo para ustedes en esta mañana es: vive cada día recordando que tu vida tiene un juez y un propósito. Escuche esa aplicación. Cuando yo ya entiendo que Cristo vuelve, cuando yo estoy recordando continuamente que Cristo viene como juez sobre la tierra a juzgar a vivos y a muertos, estoy ahí siendo desafiado a vivir cada día recordando que Él vuelve, que Él no se olvidó de su promesa. Como Pedro cuando escribe una de sus cartas que dice: y como algunos tienen por olvidado la promesa del Señor, creen que Él no vuelve, creen que a Él se le olvidó volver. No, Él no se le ha olvidado. Él sabe muy bien, Dios sabe muy bien el día y la hora, tiene todo organizadito para la segunda venida de Jesucristo. Entonces tú no eres definido por lo que otros opinan, ni por tus logros o por tus fracasos, sino por la mirada de un Rey maravilloso que va a venir por segunda vez a recompensarte y que va a venir a establecer su reino maravilloso y que nos va a incluir en ese reino. Entonces, por eso cada acto de obediencia, cada renuncia que yo hago al pecado, cada paso de fe que yo hago, Cristo lo está viendo, Cristo lo está observando. Y eso es lo que yo quiero que se dé cuenta, que usted pueda vivir cada día con esa expectación, cada día con esa conciencia de que en cualquier momento llega el Señor, como algunos enseñan, la inminencia de la venida de Jesucristo. Vivir bajo la mirada del Señor no es vivir con miedo y con temor, no es así. El ser consciente que el Señor me está observando, me está mirando, es que
todo Él lo sabe, todo lo sabe. Por eso cuando le fallamos tenemos que ir ante el Señor y decirle, como hablábamos en estos días, Él es nuestro abogado. Señor, ayúdanos, Señor, restáurame, Señor, levántame. Pero, amados, tenemos que reconciliarnos con el Señor. Tú no puedes seguir alejado del Señor. Al Señor no le gustan las personas religiosas. Él atacó mucho la religiosidad de su época. Personas que alaban al Señor de labios para afuera, como lo dijo el profeta Isaías y como Jesús volvió y lo repitió: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Por eso cada día yo tengo que vivir recordando que Él viene como juez y que yo le voy a rendir cuentas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, la palabra del Señor nos dice: porque todos nosotros, hablando de los cristianos, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno, mire lo que dice, para que cada uno sea ¿qué? Recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo a lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Sea bueno o sea malo. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por eso es importante que tenga en cuenta esto, mis amados hermanos. Número 2, tengo una aplicación para ustedes en esta mañana y es: no temas el futuro. No temas el futuro, porque Cristo va a juzgar con toda justicia. Su justicia es perfecta. Su justicia es perfecta. Las noticias a veces que uno escucha, esa incertidumbre que hay, esas injusticias que hay en la vida. Hoy en día hay tanta injusticia. Cuando vemos estos gobiernos, usted dirá: no, que es que el gobierno de Petro. No, en todos los gobiernos han habido injusticias, en todos los gobiernos hay injusticias, porque somos humanos. Entonces a veces uno escucha noticias, amados, y a veces uno se queda triste y uno dice: pero venga, ¿y esto se va a quedar así? No, eso no se va a quedar así, porque un día va a llegar el juez justo y verdadero, y ese juez va a juzgar con toda justicia y nada se va a quedar, ninguna injusticia se va a quedar sin ser juzgada. El mundo no está a la deriva como algunos piensan, que esto se salió de las manos. No. A Dios no se le ha salido nada de sus manos. Cristo tiene un día señalado para establecer su justicia plena, perfecta. Por eso nuestra historia no está al azar. No, nuestra historia ya está trazada y usted tiene que tener esa tranquilidad. Algunos de ustedes han tenido las injusticias más grandes del mundo, y si aquí no va a encontrar justicia en la tierra, cuando Cristo vuelva por segunda vez va a haber justicia para ti, para tu hogar, para tu familia. Seguro que sí, tenga la plena certeza que así va a ser. Mire lo que dice Hechos capítulo 17 versículo 31, dice: porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos al resucitarlo de entre los muertos. Pregúntele a la persona que está al lado suyo, dígale: ¿y esto te dice algo? Te dice algo mientras nos preparamos, grupo de alabanza, y nos preparamos para tener un momento de ministración. Pregúntele a la persona que está al lado, diga: ¿esto tiene sentido para ti? ¿Te dice algo esta enseñanza, esta aplicación? Ya llevamos 2 aplicaciones, tengo más aplicaciones. Esta es una iglesia donde me quedo más en las aplicaciones que en la explicación. Número 3, iglesia, permite que esta esperanza despierte tu fidelidad hoy. Permite que esta esperanza despierte tu fidelidad hoy. Cuando digo esto, iglesia, es que la esperanza del regreso de Cristo no es una evasión, es más bien una motivación espiritual. ¿A qué? A obedecerlo, a seguirlo, a servirle. Nos llama a retomar disciplinas de pronto olvidadas. Algunos de ustedes tuvieron una época muy linda en que no fallaban el devocional, el tiempo a solas con Dios. No fallaban su devocional. Algunos de ustedes tuvieron un tiempito donde oraban, leían la palabra y el tiempo se les iba. Ay, Dios mío, ¿a qué horas me quedé yo aquí? 1 hora, 2 horas en oración. Algunos lo llaman ahí como un estado flow, algo así, un estado por allá espectacular cuando uno está en su máxima expresión. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que estuviste así? Porque si hace rato estás alejadito, si hace rato no estás en este tipo de cosas, es el momento en que lo retomes.
Este es el momento para que le digas al Señor: aquí estoy, Señor. Este es el momento para que usted pueda decir: Señor, yo quiero ser fiel. Y mire qué cosas has descuidado en estos días, en estos meses, en estos años. Piensa en las disciplinas espirituales: la oración, la lectura de la Biblia, el compartir el evangelio, el venir a la iglesia, el ofrendar. Bueno, tantas disciplinas que hay. Mire lo que dice 1 Corintios 15:58. Por favor, atienda muy bien este texto. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero repetir ese texto. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano porque va a tener recompensa. Todo lo que tú haces va a tener recompensa. Yo ayer molestaba porque la Biblia dice que aunque le demos un vasito de agua a un sediento, dice que eso también tendrá recompensa. Ayer por la mañana estaba haciendo una diligencia con mi esposa en Caldas. Nos fuimos a hacer una diligencia y entonces nos sirvieron un cafecito y ese cafecito estaba delicioso y yo dije: Dios mío, si un vaso de agua va a tener recompensa, vas a tener una gran recompensa por este cafecito que me regaló. Y estaba recordando en esta predicación: ¿cuántas cosas hacemos para el Señor? ¿Cuántas cosas estás haciendo para el Señor? Sería una buena pregunta si usted realmente en este momento se está esforzando por ser fiel al Señor. Yo quisiera regalarle una cuarta aplicación en esta mañana, y es recordarle el doble juicio de Cristo. ¿Cómo así que el doble juicio? Porque cuando Él venga como juez, va a recompensar a los suyos, va a recompensar su iglesia, pero va a haber una justicia para todos los que lo rechazaron. Y ahí va a haber la condenación, y eso es terrible. El día final va a ser un día de vindicación para los que amamos a Cristo, pero va a ser un día de justicia para los que han rechazado la gracia del Señor. Los discípulos van a recibir recompensa, vamos a recibir recompensa. La fidelidad va a ser honrada, la gracia va a ser celebrada. Pero quienes rechazan el evangelio van a enfrentar un juicio justo y definitivo. Por eso tenemos que pensar en nuestra familia, en nuestros parientes, en nuestros vecinos, en nuestra gente cercana. Si el Señor llega y esa gente no le ha entregado la vida al Señor, se va a perder por toda la eternidad. Y eso es terrible. Por eso tenemos que pensar como que si algo, uno con la segunda venida del Señor tiene que pensar como que si esto se está incendiando y tenemos que salvar a los que más podamos. Pero ya. Y no esperar a que simplemente vengan los bomberos. No, nosotros ya todos aquí con las botas puestas, como dicen algunos. Dice la palabra del Señor para los que rechazan, los que no le han entregado la vida al Señor. Nos dice por allá, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8. En cambio, hablando para el contraste con las recompensas de la iglesia cuando Cristo venga, dice: en cambio, será en aquel día coronado con la corona de justicia. Yo quiero que entienda esa partecita del artículo que nos llama a andar despiertos, rendidos al Señor. Dice: en cambio, será en aquel día coronado con la corona de justicia, la cual el Señor, el juez justo, me entregará. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Los que amamos la venida del Señor, nos van a dar coronas, nos van a dar recompensas. Pero mire los que no entregaron la vida al Señor, lo que dice segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Que el Señor tenga misericordia de nuestra familia, que el Señor tenga misericordia de nuestros parientes, que el Señor tenga misericordia de nuestros amigos, de nuestros compañeros de estudio, de nuestros compañeros de trabajo, que no le han entregado la vida al Señor. Y quiero regalarle una quinta aplicación en la mañana de hoy. Deja que la esperanza del regreso de Cristo te sostenga en medio de la prueba. Deja que la esperanza del regreso de Cristo te sostenga en medio de la prueba. A veces la vida se nos hace pesada, a veces llegan pérdidas, sí,
pérdidas físicas, pérdidas financieras, pérdidas emocionales, qué sé yo. A veces hay cosas muy duras en nuestra vida. A veces algunos de ustedes están viviendo momentos de mucha incertidumbre. No sabe qué va a pasar en el futuro. Algunos de ustedes están ahí tensos, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Será que sí tengo trabajo? ¿Será que sí me voy a jubilar? Esto, aquello, lo otro. Y ahí estamos muy tensos. Pero qué lindo saber que la segunda venida del Señor, su regreso a mí, eso me da paz, me da tranquilidad, mis amados. Y ahí es donde yo tengo que entender que las lágrimas que ahora a veces derramamos en medio del dolor y del sufrimiento no son lágrimas, no van a ser eternas. Eso no va a ser permanente, porque la palabra del Señor dice que el dolor no va a ser eterno, que las lágrimas no van a ser eternas, porque mire lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, un texto precioso, maravilloso. Dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos cuando venga por segunda vez. Qué lindo eso, iglesia, qué bello. Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Iglesia, entremos en un momento de oración. Inclina tu rostro, orémosle al Señor en esta mañana, porque el credo no nos deja mirando un tribunal ahí frío. No, es un trono lleno de gracia. El mismo Cristo que juzgará al mundo es el Cristo que ya cargó tu juicio en la cruz. Él ya murió por tus pecados. Por eso no te tienes que llenar de terror y de miedo si ya le entregaste la vida a Jesús. Abraza esta doctrina hermosa y preciosa en esta mañana de la segunda venida del Señor. El juez que viene es el Cordero que también murió por nosotros un día. El Rey que regresará es el siervo que se entregó por cada uno de nosotros, que va a abrir los libros. Su sangre ha sido derramada por nosotros. Por eso no podemos, iglesia, temer a ese día final. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle temor, más bien esperarlo, más bien anhelarlo. Por eso quiero recordarle un texto bíblico en esta mañana mientras oras, cuando Pablo le decía a una iglesia perseguida, una iglesia sufriente, y les decía: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que Cristo haya muerto por ti, que Cristo haya resucitado por ti, que Cristo haya ascendido para sentarse a la diestra del Padre para interceder por ti, y que Cristo vuelva por segunda vez para recompensarte. Eso es más que suficiente para descansar, para estar alegres, para estar gozosos y tranquilos, y no llenarnos de tanto miedo y de tanta incertidumbre, de tanta ansiedad, porque Dios tiene control de toda la historia. Y eso por lo que tú estás pasando, Dios lo puede transformar de la noche a la mañana. Dios puede cambiar las cosas de la noche a la mañana. Por eso digámosle al Señor en esta mañana, digámosle: Señor Jesús, juez justo, santo, tú que eres Salvador misericordioso, dígale: vengo ante ti en esta mañana con humildad, con gratitud. Dígale: gracias porque no caminamos hacia un futuro incierto, sino hacia el día en que tú harás nuevas todas las cosas. Dígale en esta mañana: te presento, Señor, te presento ahora mismo mis cargas, mis miedos, mis temores. Dígale: toma mis ansiedades en esta mañana. Dígale: gobierna mi vida, gobierna mi familia, Señor. Dígale en esta mañana: descansa en el Señor. Dígale: te presento, Señor, te presento todo pecado también, Señor, toda debilidad que hay en mi vida. Ayúdame a santificarme, Señor, ayúdame a apartarme del pecado. Dígale en esta mañana, dígale en oración, deja que el Espíritu Santo guíe esa oración. Dígale: te presento a quienes han sido heridos por la injusticia. Presente esa persona, aún tu propia vida. Dígale: Señor, me han herido, muchas personas me han hecho daño. Dígale al juez, al justo, al que todo lo ve y todo lo sabe. Habla con él. Dígale: te presento mi vida, Señor. Señor, yo quiero pedirte en esta mañana, fortalece a todas las personas que están cansadas, fatigadas. Anima a todos los que están, Señor, perdiendo la fe, porque algunos en este momento están con problemas de fe. Están pasando por desiertos espirituales. Yo quiero pedirte en esta mañana, Señor, que los visites con tu Espíritu Santo, que avives la fe que un día hubo en ellos, una fe fuerte, vigorosa,
En esta mañana haz algo nuevo en tu iglesia, haz algo nuevo en cada persona que nos ha visitado. Señor, ministra a través de tu Espíritu Santo, ministra en esta mañana. Haznos despiertos, haznos sensibles, que tú puedes venir en cualquier momento, Señor. Que podamos estar vigilantes, que podamos ser como esas 5 doncellas, esas 5 vírgenes, esas 5 jovencitas sensatas, prudentes, que se prepararon para recibir al novio que estaba por llegar. Señor, gracias en esta mañana. Muchas gracias. Anhelamos tu preciosa venida. Anhelamos tu venida, Señor. Y anhelamos ese día en que estemos para decirte: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Iglesia, con esta misma actitud de adoración, entonemos esta oración cantada al Señor y después terminamos festejando y glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo.